Buenas tardes a todos. Vamos a ver entonces el tema de protecciones. Tenemos dos tipos de fallas en las instalaciones eléctricas de las cuales nos tenemos que proteger. La primera falla es el cortocircuito, que es la unión, por ejemplo, de la fase con el neutro, o sea, de un conductor de un determinado potencial eléctrico con uno de menor potencial. Y la sobrecarga es una corriente mayor que la nominal. O sea, cuando un equipo trabaja con la corriente nominal, está funcionando en condiciones normales. Cuando la corriente es mayor que la nominal, está sobrecargado. Decimos que hay una sobrecarga. Entonces, vamos a ver acá lo que es una corriente de cortocircuito. Esto que vemos acá es la onda senoidal de la corriente nominal. Si en este punto se produce un cortocircuito, la corriente aumenta abruptamente. A este valor al cual aumenta se le llama corriente de impulso. Normalmente se la nota con esta letra, IS. Esta corriente depende del equipo que alimenta, ¿no es cierto?, nuestra instalación. Por ejemplo, del transformador. Si el transformador tiene una determinada impedancia de cortocircuito, por ejemplo, del 5%, la corriente aumenta 20 veces. La corriente de cortocircuito tiene una parte permanente, o sea, si no actuaran las protecciones, la corriente de cortocircuito sería esta, pero tiene una parte transitoria. Esa parte transitoria se divide en dos, digamos, la transitoria propiamente dicha y una subtransitoria, ¿no es cierto?, que es aproximadamente unos 5 ciclos. Acá hay una componente alterna, ¿no es cierto?, superpuesta sobre una componente de corriente continua, que es esta, que se va atenuando. Y se atenúa, ¿no es cierto? Una vez que se atenúa, ya tenemos la corriente de cortocircuito permanente. Las corrientes de cortocircuito son dañinas para los circuitos eléctricos. Por ejemplo, producen este tipo de falla. Si nosotros tenemos acá, este sería un contacto eléctrico, por ejemplo, de un contactor. Si en un momento está pasando, digamos, una corriente de cortocircuito por este contacto, se produce acá alrededor de este conductor, se produce un campo magnético. Acá está simbolizado el campo magnético con la letra B, un campo magnético entrante. Cuando hay la presencia de un campo magnético y una corriente eléctrica, se produce una fuerza. Si esta fuerza, digamos, por decir así, que tiende a abrir los contactos, es mayor que la fuerza mecánica de cierre de los contactos, acá se va a producir una apertura, ¿no es cierto?, y un arco. Al quererse abrir los contactos se produce un arco y esto deteriora los contactos. Otra cosa que producen también las corrientes de cortocircuito, o otra cosa que daña los contactos, hay una estricción, se dice, o sea, se concentra la corriente en determinados puntos, porque en realidad los contactos, por más que sean bien pulidos, siempre hay zonas, ¿no es cierto? Si uno lo mirara a un microscopio, digamos, ultra potente, vería zonas que son un poquito más onduladas que otras. Entonces, en las zonas de mejor contacto hay mayor corriente de cortocircuito. Yo no sé si me están escuchando, si me pueden confirmar a través del chat.
Bien, seguimos, no sé si alguno entró última hora, vuelvo a repetir el tema de las protecciones, ¿no es cierto? En este caso, la corriente de cortocircuito, digamos, si esta es la corriente nominal en el circuito, al producirse en este momento cero un cortocircuito, la corriente aumenta bruscamente, ¿no es cierto? Y después decrece hasta un valor permanente. Este sería el valor permanente si no actuaran las protecciones. La corriente tiene el mismo ciclo, digamos, que la corriente alterna, o sea, 20 milisegundos. Acá hay superpuesta una corriente alterna, ¿no es cierto?, que es la que tiene los ciclos, y una corriente continua que está en línea de trazos, que se va atenuando. Una vez que se atenúa, ¿no es cierto?, aparece, digamos, le llamamos la corriente de cortocircuito permanente. La anterior se llama transitoria el primer tramo y subtransitoria el tramo inicial. Esta, la subtransitoria, es muy importante conocerla, digamos, porque la corriente, si hubiera una falla en el circuito, cuando cierro un equipo, ¿no es cierto?, un contactor, por ejemplo, tendría que soportar esta corriente, o un interruptor. Les comentaba que estas corrientes producen, digamos, o sea, las corrientes de cortocircuito producen un desgaste en la parte eléctrica, porque, por ejemplo, al pasar, digamos, por un contacto eléctrico, una corriente, digamos, como en este caso, ¿sí?, la corriente de cortocircuito, se produce un campo magnético alrededor de esta corriente. Y ese campo magnético, ¿no es cierto?, en presencia de una corriente, produce una fuerza, y esa fuerza tiende a abrir el contacto. Si lo abre o lo debilita, digamos, la presión del contacto, lo que hace es deteriorar propiamente los contactos, en este caso de un interruptor, un contactor, el elemento, el equipo eléctrico que sea. Otro tema, digamos, o sea, es el tema de la estricción de las líneas de la corriente. O sea, la corriente se van a ir a centrar, por decir, o sea, van a pasar por los lugares de menor resistencia. Y los lugares de menor resistencia es donde las superficies de los contactos se pegan con más fuerza, por decir así, se cierran con más fuerza. Y es donde hay, por ejemplo, si yo mirara los contactos a un microscopio, sería donde habría unas pequeñas lomitas que hacen que toquen antes que las zonas donde hay un pequeño valle, por decir así. Digamos, o sea, el elemento de protección más usado para las corrientes de cortocircuito es el fusible. Ahora, el fusible se utiliza en la industria, porque en las viviendas no se puede utilizar. ¿Por qué no se puede utilizar? Porque hay una reglamentación, digamos, de AEA. AEA sería la Asociación Electrotécnica Argentina, ¿no es cierto? O sea, en realidad nosotros en nuestro país, acá en Argentina, tenemos una ley, la ley 19.527, que dice que toda instalación eléctrica se debe hacer con la reglamentación de AEA. Y la reglamentación de AEA no admite para las viviendas los fusibles. ¿Por qué no los admite? Porque directamente, si nosotros ponemos fusible en nuestras casas, cuando hay una falla, la tendencia normal, ¿no es cierto?, racional, sería aumentar el calibre del fusible para que el fusible no salte. Entonces, a medida que nosotros aumentamos el calibre del fusible, digamos, o sea, estamos desprotegiendo el circuito. Llega un momento que el cable, o sea, los cables de la instalación van a ser de fusible. Porque el fusible, digamos, dentro de este tapón, lo que hay es un alambre calibrado, ¿no es cierto?, de plata por lo general, que funde a una determinada, a una determinada temperatura, y que esa temperatura depende de la corriente que está pasando. Por eso el fusible, que después vamos a ver cuando se vea más claro, es esto, que tienen una corriente nominal. La corriente nominal es la corriente con la cual el fusible no actúa.
esa corriente puede pasar permanentemente y no actúa el fusible. Si pasa más corriente que la nominal del fusible, lo que hace es, se funde ese alambre y hay que reemplazarlo, ¿no es cierto? Estas serían las bases acá en estos dos casos, y esta sería el elemento fusible y esta sería la tapa. Acá tenemos otro también, ¿no es cierto?, que es, esta sería la tapa, ¿no es cierto?, este sería el elemento fusible y esta sería la base. Hay otro tipo de fusibles que son los fusibles seccionables, que directamente el elemento fusible va acá adentro y esta manija se puede bajar y seccionar el circuito, o sea, abrir el circuito. Normalmente, cuando yo tengo un circuito eléctrico e interrumpo ese circuito eléctrico, tengo que estar, digamos, o sea, perfectamente tengo que saber que esté seccionado. Seccionado quiere decir una apertura visual, salvo en las llaves termomagnéticas, que después las vamos a ver, que ahí el fabricante asegura la seccionabilidad de la llave. O sea, que es asegurar la seccionabilidad de la llave, que cuando yo bajo la palanquita, los contactos de adentro, ¿no es cierto?, están abiertos. Si yo no puedo, si los contactos estuvieran pegados, soldados por alguna falla, no puedo bajar la palanca de la llave, por lo tanto sé que está, ¿no es cierto? Si no puedo bajar la palanca, sé que no está abierto el circuito. En realidad, los fusibles que se utilizan en la industria son los fusibles NH. Este tipo de fusible, en realidad en castellano tendría que ser de alta capacidad de ruptura. Como los inventaron los alemanes, ¿no es cierto? NH son las siglas de la palabra alta capacidad de ruptura. Estos fusibles son los más usados en la industria porque son muy precisos, digamos, y están compuestos de la siguiente manera. Tienen acá entre los dos terminales, tienen una lámina fusible, esto que está acá en rojo, pero esa lámina fusible está perforada, digamos, o sea, tiene varias perforaciones, y acá adentro hay arena, silicio. Entonces, cuando pasa una corriente, por acá una corriente de cortocircuito, lo que hace es se funde en estas partes donde es más finito, la lámina es más finita, y entonces en lugar de producirse un solo arco para extinguir, digamos, el cortocircuito, se produce un arco acá en esta zona, otro arco acá, otro arco acá, otro arco acá, otro arco acá. O sea que se fracciona el arco y de esa forma puede interrumpir una corriente mucho mayor que los fusibles normales, como los que vimos al principio. Aparte tiene acá un alambrecito, ¿no es cierto? Este alambre se le llama de indicador de fusión porque cuando esto se funde acá, lo que hace es fundir este alambre y acá esto está sosteniendo una chapita, un indicador de fusión, que una vez que se funde esto lo suelta y se levanta esta chapita. Acá lo vamos a ver en la próxima. Ven acá hay un fusible que no ha actuado, ¿no es cierto? Y esa chapita está horizontal. Si el fusible se ha fundido, yo por afuera no veo, como no veo nada, digamos, por afuera, tiene esa chapita indicadora. Entonces yo tengo un grupo de fusibles con pasar por el frente de esos fusibles, y si veo alguna chapita de estas levantada, quiere decir que ese fusible ha actuado. Acá en la parte delantera del fusible podemos ver, ven, este es un fusible de una corriente nominal de 100 amperes. ¿Qué quiere decir corriente nominal 100 amperes? Quiere decir que si circulan 100 amperes o menos, el fusible nunca va a actuar. Ahora, si se superan los 100 amperes, a medida que se supere en una cantidad
mayor, digamos, va a actuar en menor tiempo. O sea, cuanto mayor sea la cantidad, si circulan, por ejemplo, 1000 amperes, va a actuar en un determinado tiempo. Si circulan 2000 amperes, va a actuar mucho más rápido. Si circulan 3000 amperes en el cortocircuito, va a actuar mucho más rápido. O sea, después vamos a ver que los fusibles tienen una curva. Esa curva a mí me permite, digamos, o sea, tener una determinada selectividad. Acá en el frente del fusible, si alcanzan a ver, dice que este fusible es para 500 volt y 120 kiloamperes. ¿Qué quiere decir ese 120 kiloamperes? Quiere decir que este fusible tiene una capacidad de ruptura de 120 kiloamperes, o sea, 120.000 amperes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si hay un cortocircuito de 100.000 amperes, lo va a poder abrir. Por eso estos fusibles se llaman de alta capacidad de ruptura. Por ejemplo, una llave termomagnética, la que utilizamos en una vivienda, tiene una capacidad de ruptura de 3.000 amperes, o algunas de 6.000 amperes, vienen hasta de 10.000, pero los que usamos normalmente, yo voy a mostrar una, ven en el frente de la llave termomagnética tiene un rectangulito con el símbolo 3, con el número 3000, y eso indica que tiene una capacidad de corte o de ruptura, un poder de, como dice acá, poder de corte o capacidad de ruptura de 3000 amperes. Esto quiere decir que si en esta llave, que es de una corriente nominal de 16 amperes, pasara, digamos, un cortocircuito de más de 3000 amperes, la llave no asegura que pueda cortar el arco del cortocircuito. Hasta 3000 amperes lo corta perfectamente. Por encima de 3000 amperes puede la llave, digamos, o sea, explotar directamente. O sea, porque no puede abrir el arco, no lo puede extinguir, digamos. Los fusibles, después las llaves termomagnéticas las vamos a ver en detalle, pero los fusibles vienen en distintos tamaños, ¿no es cierto?, para distintas corrientes. Y acá está marcada la corriente nominal. ¿Sí? Por ejemplo, 125 amperes, 100 amperes, 50 amperes, 315, 500 amperes. Y por acá está marcada la capacidad de ruptura. Casi todos son de 120.000 amperes. Estos fusibles van directamente sobre una base como esta. Por eso a estos fusibles también se los llama seccionables, porque yo pongo el cartucho fusible acá entre estas dos mordazas, y con una manija lo puedo seccionar, lo puedo abrir y queda separado el circuito, queda seccionado porque al no estar el fusible entre estos dos contactos, yo veo con claridad que acá no hay conexión en el circuito. Porque, por ejemplo, la entrada del fusible vendría con un cable que se atornillaría en este tornillo, y la salida en este tornillo, acá saldría el cable de salida. Entonces, al no estar el fusible, yo estoy seguro de que el circuito está seccionado. O sea, supongamos que actuó el fusible, saco el fusible y está seccionado. Acá tiene unos resortes circulares, no sé si ustedes lo alcanzan a ver bien, que aprietan, digamos, o sea, la parte de las cuchillas del fusible, que serían estas, la de arriba, y esta sería la de abajo. Y esto directamente es porcelana para aislarlo. Acá veríamos, digamos, un juego de tres fusibles, ¿no es cierto?, que estarían alimentando una carga trifásica. Normalmente, el fusible se utiliza para protección, digamos, contra cortocircuito. Contra sobrecarga ya es mucho más difícil usarlo. Acá vamos a ver ahora la protección con seccionador fusible, que sería este sería el símbolo, se dibuja la base esta con los fusibles, se dibuja de esta forma, y estos serían los contactos del contactor, ¿no es cierto?, que habilitaría o arrancaría este motor, y este sería el relé térmico.
Estos numeritos por lo general van puestos en el relé térmico, por eso acá en el borne 1 entra este cable, ¿no es cierto?, y sale por el borne 2. Este sería, digamos, un circuito típico de un motor, digamos, o sea, del arranque y protección de un motor, y estamos protegiéndolo por cortocircuito con fusibles NH, y son seccionadores fusibles, por eso se dibujan así. Esta barrita de acá quiere decir que esto es seccionable, ¿eh? O sea que yo puedo ver la apertura, acá ya esto no es seccionable. Entonces, tengo los 3 fusibles, los 3 contactos del contactor, ¿no es cierto?, y el relé térmico. Esta es para proteger contra cortocircuito, ¿no es cierto?, los fusibles, y estos para proteger contra sobrecargas de motor. Esto viene, digamos, o sea, normalmente este sería un contactor, el contactor ahí que figuraba acá como KM1, y este sería el relé térmico. Ahora lo vamos a ver en detalle. Y esto sería lo que se llama un guardamotor. El guardamotor, digamos, o sea, está incluido las dos protecciones, contra sobrecarga a través de este dial, igual que tiene acá el térmico, y tiene una protección contra cortocircuito. Y después están, digamos, los elementos un poquitito más sofisticados y más caros, que sería un arrancador suave. Los guardamotores, digamos, o sea, nosotros debemos ajustar acá hay varios tipos para que lo vean, todos tienen esto, y yo puedo saber que es un guardamotor porque tiene el interruptor, ¿no es cierto?, y tiene a su vez la regulación del térmico. La regulación del térmico, ¿se acuerdan cuando vimos, bueno, cuando ustedes estudiaron la parte de motores, ¿no es cierto?, ahí había, digamos, unas curvas que me decían que si yo subía, digamos, la corriente que toma el motor en un 10%, se bajaba la vida útil, ¿no es cierto?, a menos de la mitad del motor. Eso es muy importante al tener en cuenta a qué valor voy a poner la corriente en el térmico. La corriente que yo tengo que poner acá es la corriente nominal de motor. Se lo recalco esto porque la tendencia a veces de la mayoría de la gente es decir, pongámosle un 10% más o un 5% más de la corriente nominal para que no salte. Estamos cometiendo un error porque si hay una sobrecarga, digamos, o sea, el térmico no la va a ver, y al no verla, digamos, o sea, si eso perdura en el tiempo, lo que estoy haciendo es bajarle la vida útil del motor. Como un motor tiene más de 25 años de vida útil, probablemente en el primer año yo no me dé cuenta, en el segundo tampoco, y a lo mejor en 20 años tampoco, pero si la sobrecarga, si digamos, o sea, esto permanece, lo que hace es que el motor se queme antes. El seccionador fusible, o seccionador bajo carga, o sea, los 3 fusibles también van acá dentro en lo que se llama un seccionador fusible, y yo con esta manija puedo abrirlo, ¿no es cierto? O sea, y cambiar los fusibles, y seccionar y abrir las 3 fases al mismo tiempo. Esto se utiliza mucho en la industria, ¿no es cierto? Tenemos acá de distintos tamaños, el más pequeño, el más grande y el más grande. Estos van de acuerdo a la corriente nominal. Los fusibles tienen una curva en la cual se representa en este eje la corriente, ¿no es cierto?, que sería la corriente dividido la corriente nominal, y en este eje el tiempo. Acá está expresado en milisegundos esta partecita, en segundos esta y en minutos esta. Y acá hay 3 tipos de fusibles como ejemplo, porque hay fusibles de distintos tipos, y el nombre que nosotros veíamos en los fusibles antes, que vimos antes, por ejemplo, este GR, la G quiere decir que es general, ¿no es cierto?, y la R que es rápido. Este fusible es rápido, o sea,
ante, digamos, por ejemplo, acá, esta sería la corriente nominal, ¿no es cierto? Porque la corriente dividido la corriente nominal me daría 1, esta sería la corriente nominal. Con la corriente nominal, fíjense que no la corta nunca la curva, por lo tanto no salta. Pero en este caso, ¿no es cierto? Si pasan por el fusible 2 veces la corriente nominal, acá sí va a saltar en este valor que es 1 segundo. Entonces rápido, pero el fusible tipo G, que sería el violeta, ¿no es cierto? Con 2 veces la corriente nominal va a saltar, va a tardar mucho más tiempo, va a saltar alrededor de los 10 minutos. Y después hay otro tipo, este sería el rápido, este sería el general, o sea, el normal, y hay otro tipo de fusible que es el AM. El A quiere decir que protege solamente contra cortocircuito, porque fíjense acá, con 2 veces la nominal no lo corta nunca la curva verde no, recién arriba de 4 veces la corriente nominal corta la curva. Estos son los fusibles que se utilizan para los motores. Ven acá tiene la M de motores. ¿Por qué? Porque el motor en el arranque toma un valor muy alto, a veces de 6 a 8 veces y puede llegar hasta, en un pequeño pico, hasta 12 veces. Entonces, fíjense, si el fusible, digamos, o sea, sería un regular, saltaría, digamos, con 4 o 6 veces, si esa corriente permanece por más de 10 milisegundos, ¿ven acá? Con 6 veces andaría más o menos los 10 milisegundos. El fusible saltaría y no hay ninguna falla, es la corriente que toma el motor en el arranque. Acá tenemos unas curvas comerciales, ¿ven? Vienen, por ejemplo, para toda la gama de fusibles. Acá está la corriente nominal del fusible, por ejemplo, el fusible de 2 amperes, de 4, y así sucesivamente hasta 1250. Y en este eje está el tiempo de fusión o el tiempo en que se funde el fusible, y en este eje la corriente, ¿no es cierto? Acá va la corriente directa, no está dividida la nominal. Es la corriente de fusión del fusible en amper directamente. Fíjense, acá este ejemplo en rojo es para 1000 amperes, o sea, 1 kiloamper. Si yo tengo un fusible acá de este fusible de 80 amperes, de corriente nominal 80 amperes, que tendría esta curva, si acá en el circuito se produce un cortocircuito de 1000 amperes, este fusible va a actuar en este valor que es 10 a la menos 1, es 0,1 segundo, 0,1 segundo son 100 milisegundos. Acá tenemos fusibles de tipo NH para motores, ¿ven? Acá están separados, digamos, porque con la corriente nominal, ni con 2 veces la corriente nominal, ni nada, el fusible actúa. Recién actúa, en este caso, acá estaríamos hablando de 10 a la 2, estaríamos hablando de 100 amperes, ¿no es cierto? Acá 200 amperes, este fusible de 50 con 200 amperes recién actuaría en este tiempo, en el orden de los minutos, de los 2 minutos. O sea, para motores yo tengo que usar este tipo de fusible. Y para cargas en general tengo que usar los anteriores. Los fusibles tienen, digamos, una gran ventaja, que es la limitación de la corriente de cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Si esta es la corriente de cortocircuito prevista que va, acá dice prevista, que va a circular en un circuito, digamos, si hay un cortocircuito, el fusible tiene la ventaja que cuando la corriente comienza a subir, digamos, se puede fundir acá, ya con esta corriente funde. Acá se acuerdan que esto, un ciclo de la corriente desde acá hasta acá eran 20 milisegundos, ¿no es cierto? O sea que de acá a este punto hay 10 milisegundos. Y acá a la mitad hay 5 milisegundos. Entonces, si este fusible, por decir así, con esta corriente ya funde, se forma el arco y termina de fundir acá, está fundiéndose antes de los 5 milisegundos. O sea, ¿qué sucede acá? Sucede que la corriente, digamos, sube y no llega hasta el valor.
Acá me dicen que tengo más tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la corriente no llega a este valor, digamos, en el circuito, porque el fusible se extingue, digamos, antes de que se llegue al pico. Esta es la ventaja de los fusibles. No sucede con las llaves termomagnéticas, ¿no es cierto?, con otros equipos que necesitan que la corriente llegue hasta ese valor. Rápidamente les voy a explicar, porque no sé si me queda mucho tiempo acá. Esto los fabricantes presentan estas curvas, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, acá está la corriente en kiloamperes, ¿no es cierto? Y acá está la corriente en kiloamperes. Pero fíjense, si yo tengo un cortocircuito de 20, esto lo van a ver en el apunte. Si yo tengo acá un cortocircuito de 20 kiloamperes y estoy protegiendo el circuito con un fusible de 160, ven, acá está la nominal del fusible, de 160 amperes, este va con 20 kiloamperes, va a cortar a los 12 kiloamperes. Si no hubiera estado este fusible, o sea, tenemos que llegar hasta esta curva, y en esta curva acá nos diría que por el circuito pasarían 42 kiloamperes. O sea, esa es una de las grandes ventajas de los fusibles, que limitan la corriente de cortocircuito. O sea, de esa forma se protegen los contactos, se protege todo el equipo eléctrico. Y el relé térmico, ¿no es cierto? Este sería el frente de un relé térmico, que es el que me protege contra sobrecarga. Fíjense, acá está el dial donde yo puedo calibrar la corriente. Si mi motor, por ejemplo, es de 12 amperes, yo tengo que poner esta flechita acá frente al 12. Acá regulo la corriente del térmico. Después se los voy a mostrar acá un poquitito. Este es el real, una foto real, ¿no es cierto? Acá está el dial para calibrar la corriente. Acá están los contactos auxiliares. Estos son los contactos que van al motor. Acá entramos al relé térmico. Este es el botón de parada. Este botón me permite a mí, por ejemplo, en el tablero, si yo aprieto ese botón, paro el motor. Me permite parar el motor ante una emergencia. Esto es estas llavecitas para ponerlo en manual o en automático, el reset o rearme del relé. Porque el relé térmico, cuando salta, por decir así, si yo lo tengo en manual, tiene que venir una persona y rearmarlo, digamos, apretar este botón. Si yo lo dejo en la letra A, ¿no es cierto?, solo cuando se enfría se vuelve a conectar. Ahora, esto es peligroso, digamos, o sea, para determinados equipos donde la persona no sabe que está en automático, puede ver que el motor está parado, ¿no es cierto?, y ha saltado por el térmico, y resulta que va a meter mano y al rato le arranca. Entonces, esto solamente se deja, por ejemplo, en los equipos de bombeo de los yacimientos, se dejan porque hay a lo mejor una gran cantidad de motores, no sé, 200, 300, 500 motores. Entonces, si ha habido una falla, digamos, o sea, se pueden conectar en forma automática. El térmico, digamos, o sea, protege contra sobrecargas, pero cuando hay una sobrecarga que se debe, digamos, a una falta de fase. ¿Qué quiere decir una falta de fase? Quiere decir que el motor se alimenta con las 3 fases, ¿no es cierto? Por cada fase pasa 1/3 de la corriente que necesita el motor para funcionar a potencia nominal. Entonces, el térmico son unos elementos bimetálicos que están dibujados acá curvados. Estos son los 3, este es de la fase 1, este es de la fase 2 y este de la fase 3. Por estos elementos, digamos, pasa la corriente que va al motor, en este caso de este térmico. Entonces, si la corriente, por decir así, aumenta, esto se empieza a curvar hacia adelante. Si aumenta, ¿no es cierto?, un 50%, en esta y en esta se curvan hacia adelante las 3 y empujan esta regleta que está acá sostenida por este resorte y accionan este botón, que este es el botón de pare, ¿no es cierto?, del térmico. A su vez tiene esta otra regleta que también está soportada acá con este resorte, y que tiene acá un punto de pivot. Cuando hay digamos,
una falta de fase, se saltó el fusible de una sola de las fases y el motor quedó en dos fases, el motor sigue funcionando. Pero lo que pasa es que en esas dos fases que permanecen conectadas, circula más corriente que la nominal. Por lo tanto, si el motor seguiría funcionando así, se quemarían los bobinados de esas dos fases. Entonces, para evitar esto, está esta regleta, ¿no es cierto? Que acá, fíjense, acá supongamos que hubo una falla en la fase 3, entonces fíjense, ya no está curvada el térmico de esta fase, y los otros dos se curvan un poco más por el hecho de que está circulando más corriente que la nominal. Entonces, al quedarse esta, digamos, en esta posición, mantiene esta regleta más atrás que acá, ¿no es cierto? Y al mantenerla más atrás, lo que se ha desplazado, digamos, esto hacia adelante, ¿no es cierto? O sea, porque pivotea acá, y al desplazarse hacia adelante está más sensible y acciona el contacto de disparo del térmico. Esa es una forma de proteger contra un fallo que es muy común, digamos, en las instalaciones, cuando se utilizan fusibles individuales para cada fase, es muy común que se produzca, digamos, que falte una fase por alguna razón. Y los relés térmicos, o sea, vienen, no sé si vieron acá que decía clase 10. Esto quiere decir que este térmico es clase 10, es para arranque normal. Después hay dos clases más, la clase 20 y la clase 30. Para los equipos de bombeo de petróleo se utiliza en general clase 30 porque es un arranque pesado. ¿Qué quiere decir el clase 10? Quiere decir que con 7,2 veces la corriente nominal del motor actúa alrededor de los 10 segundos. En el caso del clase 20, con 7,2 veces la corriente nominal o regulada en el térmico, ¿no es cierto?, actúa aproximadamente en 20. Y el de 30 lo mismo. Entonces, si yo tengo un equipo que arranca en forma pesada, le pongo un térmico clase 10, en el arranque nomás puede llegar a actuar y no hay ninguna falla. O sea, los motores normales, digamos, un motor que no tiene una carga muy, muy importante, como por ejemplo, no sé, un ventilador, una cosa de esa, arranca en aproximadamente 4 segundos, digamos. O sea, que un térmico clase 10 anda bien. Pero si ya yo tengo una bomba, ¿no es cierto?, de petróleo, un equipo de bombeo, ya se necesita, digamos, o sea, más tiempo, es más pesado porque no es tan equilibrado, digamos, y se necesita más tiempo. Bien, otra forma de proteger, digamos, o sea, es ya con un interruptor y un térmico. En este caso, este sería el interruptor. El KM1 sería siempre los contactos del contactor y este sería siempre el térmico. El interruptor, digamos, tiene la ventaja de que cuando actúa una de las fases, o sea, acá indica esto, esta I con el signo mayor indica que es una protección de máxima corriente, o sea, de cortocircuito, que tengo una en cada fase y actúan las tres, cualquiera de las tres o las tres juntas pueden actuar sobre el disparador de la llave. Este es el disparador de la llave. Esta rayita de acá abajo decíamos que era cuando es seccionable el circuito, y esta crucecita es cuando es automático. Automático quiere decir que tiene un sensor acá que hace actuar en forma automática el interruptor. Este sería el diagrama que nosotros podemos ver en los planos. Y esta es en realidad el interruptor, ¿no es cierto?, que normalmente se los llama automáticos o en caja moldeada. Estos interruptores tienen la ventaja que se pueden montar sobre el riel DIN. Esto es un riel que me permite a mí montar fácilmente, directamente, pivoteando el interruptor, se enclava en este riel y yo puedo ir haciendo una instalación fácilmente.
Bien, hasta acá todas las protecciones, digamos, eran externas al motor y puede ocurrir una falla, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, no sea debida, aumente la temperatura del motor y no sea debida a la corriente. Por ejemplo, en los motores que están en el campo, digamos, o sea, vieron que tienen un ventilador y una rejilla para, que no se meta nada en el ventilador, pero si viene, por ejemplo, volando un papel de diario, ¿no es cierto?, y le chupa el ventilador y tapa la entrada de aire al ventilador, en este caso el motor empezaría a levantar temperatura y el térmico no se da cuenta porque el térmico actúa por la corriente que está ingresando al motor. Para estos casos se utilizan los termistores, que normalmente se los conoce con el nombre de PTC, que viene del inglés de positiva temperatura, coeficiente de temperatura positiva. ¿Qué es un termistor? Es un semiconductor que tiene esta curva característica. Acá estamos representando, digamos, la temperatura y acá estamos la resistencia de ese termistor. Ese termistor tiene este valor de resistencia normal. Supongamos que acá está en kilo ohm, ¿no es cierto? O sea que estamos hablando de 0,2,5 kilo ohm. El termistor tiene esta propiedad de que cuando la temperatura está, por ejemplo, entre 0 grados y 100 grados, mantiene su valor de resistencia permanente. Pero si la temperatura sigue aumentando, digamos, llega un momento, ¿no es cierto?, al pasar acá, efectivamente, por ejemplo, los 150 grados, ya su resistencia aumenta abruptamente. O sea, acá estamos hablando de 1 kilo ohm, acá estamos hablando de 1,5 y así sucesivamente. Entonces, ¿para qué sirve esto? Entonces, este es un elemento que me indica una señal. Yo le hago pasar una corriente a este termistor y mientras la temperatura esté normal, digamos, o sea, esa corriente va a tener un determinado valor. Pero si la corriente aumenta por encima de los 150 grados, digamos, o sea, la corriente por el termistor va a bajar y eso me va a dar una señal y me va a hacer abrir el interruptor. O sea, esta es, digamos, una de las protecciones con la era de los semiconductores que mejoró la protección de los motores porque está directamente, yo se los voy a mostrar acá, tienen esta forma los termitores, me parece una lentejita, algunos los que van conectados en otro lado tienen una forma de tornillo, y van colocados acá directamente en el bobinado del motor. O sea, esa lentejita se coloca, digamos, o sea, en el momento que se construye el motor. Ese es el tema, yo no puedo ponerle termistores, digamos, a un motor que ya está construido, que no lo tiene de fábrica, porque tendría que desarmar el bobinado. O sea, esto lo hace el fabricante, coloca uno en cada una de las fases del motor para censar la temperatura. Y en general no se colocan 3, sino se colocan 6. Entonces se colocan 3 para darme una alarma cuando la temperatura está aumentando por encima de un determinado valor y darme el disparo del interruptor cuando la temperatura llega a un valor que ya el motor no lo puede permitir. Este equipo, digamos, o sea, este tipo de equipo en la parte de los motores que trabajan, que hacen mucha fuerza, digamos, o sea, por ejemplo, como los equipos de bombeo, yo siempre me remito a eso porque son los motores más exigidos. Ahí directamente nosotros los pedíamos todos ya, cuando aparecieron los termistores, los pedíamos todos con termistores. Porque no es un elemento caro, digamos, es un elemento que hay que ponerlo en el momento de la fabricación. Y sí, los cablecitos del termistor tienen que aparecer acá en la caja de bornes del motor. Ya en la caja de bornes del motor yo no voy a tener los 6 bornes de un motor trifásico, ¿no es cierto?, que son la entrada y salida de cada bobina, sino voy a tener aparte lo de los termistores. Por ejemplo,
digamos, este sería una conexión típica de termistores. Acá los tres estos serían los de, por ejemplo, los de desenganche, y estos serían los de alarma. O sea, acá le estamos haciendo pasar una corriente por estos tres termistores, están los tres en serie, y si la corriente varía, este equipo, digamos, sensa y manda, abre acá la bobina del contactor. Y también, supongamos si el motor admite, no sé, 120 grados, yo puedo poner unos termistores de alarma antes de los 120 grados, cosa de que si se supera eso, pongamos que lo hubiese puesto en 100, si se superan los 100 grados, o sea, esto mismo también va a este relé de disparo, y este relé de disparo lo que hace es cerrar el contacto, ¿no es cierto?, mandarle la fase a esta lamparita, y como por este lado toma el neutro, esta lamparita se enciende y me está indicando con una alarma que yo estoy cerca de la corriente nominal o estoy en la corriente nominal unos amperes por arriba de la corriente nominal. Esto es muy útil porque de esta manera yo no desengancho el motor, yo puedo ver, puedo ir a verlo, ¿no es cierto?, a ver si externamente puedo solucionar algo, porque me está indicando una alarma y ya esto puede estar en el panel de control de una sala de control de motores, y el operador puede ver esta señal y ya saber que este motor, ¿no es cierto?, está con una falla o está cerca de desenganchar, y de esa manera no me deja el equipo fuera de servicio por una... Supongamos que hubiese sido lo que hoy decíamos el diario, ¿no es cierto? Si yo veo que está tapado la ventilación del motor, voy y saco eso que está tapando la ventilación del motor, y el motor sigue funcionando perfectamente y no paro el equipo.